La mayoría de las personas cree que ser elocuente significa hablar mucho, usar palabras complejas o sonar inteligente todo el tiempo. Esa creencia es el primer error. La verdadera elocuencia no nace en la boca, nace en la mente. Antes de que una palabra salga, ya existe un pensamiento que la sostiene. Si ese pensamiento es confuso, débil o desordenado, el mensaje lo será también, sin importar cuán bonito suene. Cuando escuchas a alguien realmente persuasivo, no sientes que esté improvisando. Percibes una sensación de orden. Sus ideas avanzan con firmeza, no se atropellan, no se contradicen. Eso ocurre porque esa persona ha aprendido a pensar con claridad antes de hablar. Y esta es una habilidad que casi nadie entrena, aunque debería ser la base de toda comunicación efectiva. Pensar con claridad implica saber exactamente qué quieres decir y por qué quieres decirlo. Muchas personas hablan para rellenar silencios, para gustar, para defenderse o para impresionar. El problema es que cuando el objetivo no está claro, el mensaje se diluye. En cambio, quien domina su pensamiento habla con intención. Cada frase tiene un propósito. Cada idea cumple una función dentro del conjunto. La elocuencia no consiste en decir más, sino en decir mejor. Esto exige detenerse antes de hablar y hacerse una pregunta clave. ¿Cuál es la idea central que quiero transmitir? Si no puedes responder eso con una sola frase clara, aún no estás listo para hablar. Forzarte a hablar sin claridad mental genera discursos largos, circulares y poco convincentes. La mente del oyente lo percibe y desconecta. Otro punto crucial es aprender a separar pensamientos importantes de pensamientos accesorios. La mayoría de las personas mezcla todo: emociones, recuerdos, suposiciones y opiniones en una misma frase. El resultado es ruido. La mente elocuente, en cambio, selecciona. Decide qué entra en el mensaje y qué se queda fuera. Esa capacidad de filtrar es lo que da fuerza a las palabras. Pensar con claridad también implica eliminar el miedo a pausar. Muchas personas hablan rápido porque temen quedarse en blanco. Pero la pausa no es debilidad, es dominio. Cuando haces una pausa antes de hablar, le das tiempo a tu mente para ordenar la idea y al oyente para prepararse. La claridad mental se refleja en un ritmo calmado, no precipitado. Es importante entender que nadie nace con esta habilidad. Se construye. Se entrena cada vez que decides no hablar hasta tener claro lo que vas a decir. Cada vez que reduces una idea compleja a su esencia. Cada vez que prefieres una frase simple a una frase inflada. Esa disciplina mental es la raíz de la elocuencia auténtica. Además, la claridad en el pensamiento genera seguridad interna. Cuando sabes exactamente lo que piensas, no necesitas justificarte, ni adornarte, ni defenderte constantemente. Esa seguridad se transmite sin esfuerzo. Las personas confían más en quien parece saber hacia dónde va, incluso aunque no estén de acuerdo con él. Este primer paso es fundamental porque todo lo demás se apoya sobre él. No puedes estructurar bien tus ideas si no las tienes claras. No puedes usar bien el tono si no sabes qué emoción debe acompañar al mensaje. No puedes elegir las palabras correctas si no conoces el núcleo de lo que quieres expresar. Dominar la elocuencia comienza aquí, aprendiendo a pensar con orden, intención y simplicidad. Lo que sigue no es hablar mejor, sino construir mensajes que otros puedan seguir, entender y aceptar sin resistencia. Y eso empieza siempre, sin excepción, dentro de tu mente. Una vez que has aprendido a pensar con claridad, el siguiente paso natural es dar forma a esas ideas para que otros puedan seguirlas con facilidad. Aquí es donde muchas personas fallan. Tienen pensamientos valiosos, pero los presentan de manera caótica. El resultado no es rechazo consciente, sino desconexión. El oyente se pierde, se cansa o deja de prestar atención sin saber exactamente por qué. Estructurar bien un mensaje no significa hacerlo rígido ni artificial. Significa respetar cómo funciona la mente humana. Las personas necesitan orden para comprender y necesitan progresión para mantenerse interesadas. Cuando una idea aparece sin preparación, genera resistencia. En cambio, cuando una idea se presenta paso a paso, el oyente la acepta casi sin darse cuenta. La estructura más poderosa comienza siempre con un punto de partida claro. Antes de desarrollar cualquier argumento, es fundamental establecer el contexto.
Esto le dice al oyente dónde está y qué puede esperar. Cuando no hay contexto, la mente se siente insegura y levanta barreras. Por eso, las personas persuasivas nunca entran directamente al núcleo sin antes preparar el terreno. Después del contexto viene el desarrollo. Aquí es donde se despliegan las ideas principales, pero no todas a la vez. Una mente elocuente sabe que saturar es contraproducente. Se presenta una idea, se explica, se ilustra si es necesario y solo entonces se avanza a la siguiente. Esta progresión crea una sensación de acompañamiento. El oyente no siente que lo empujan, siente que lo guían. Un elemento clave dentro de la estructura es la coherencia. Cada idea debe conectarse con la anterior de forma natural. Cuando los saltos son bruscos, el mensaje pierde fuerza. Por eso es tan importante usar transiciones claras, aunque sean simples. Frases que enlazan, que recuerdan lo dicho y anuncian lo que viene. Esto mantiene la atención activa y reduce el esfuerzo mental del oyente. Otro aspecto esencial es saber jerarquizar. No todas las ideas tienen el mismo peso. El error común es tratar cada punto como si fuera igual de importante. La estructura eficaz destaca lo central y subordina lo secundario. Cuando el oyente sabe qué es lo más importante, retiene mejor el mensaje y se siente más seguro siguiéndolo. La estructura también cumple una función emocional. Cuando un mensaje avanza con orden, genera calma. Esa calma abre la puerta a la persuasión. Las personas se resisten menos a ideas bien organizadas porque no sienten amenaza. En cambio, un discurso desordenado genera tensión, incluso si el contenido es bueno. Es importante entender que estructurar no significa memorizar discursos. Significa tener un mapa mental. Saber de dónde partes, por dónde pasas y a dónde quieres llegar. Ese mapa te permite adaptarte sin perder el rumbo. De hecho, la verdadera elocuencia se nota cuando alguien puede reorganizar su mensaje en tiempo real sin perder claridad. Además, una buena estructura te protege del exceso de palabras. Cuando sabes qué función cumple cada parte del mensaje, eliminas lo innecesario. Hablas con precisión, no por acumulación. Esto refuerza la percepción de autoridad y control. Este tópico se conecta directamente con el anterior. Pensar con claridad te da el contenido. Estructurar te da el vehículo. Sin estructura, la claridad se desperdicia. Sin claridad, la estructura queda vacía. Ambos elementos trabajan juntos para crear mensajes que no solo se entienden, sino que se aceptan. En el siguiente nivel, incluso una estructura bien diseñada necesita algo más para cobrar vida. No basta con lo que dices ni con el orden en que lo dices. La forma en que lo expresas, el ritmo y los silencios juegan un papel decisivo. Ahí es donde entra el poder invisible del tono y la presencia. Una vez que el pensamiento es claro y las ideas están bien estructuradas, entra en juego un nivel que muchos subestiman, la forma en que esas ideas se entregan. Aquí no hablamos de contenido, sino de presencia. El tono, el ritmo y el silencio son los elementos que convierten un mensaje correcto en un mensaje influyente. Son invisibles, pero determinantes. Dos personas pueden decir exactamente lo mismo y generar efectos completamente distintos. La diferencia no está en las palabras, sino en cómo suenan. El tono transmite intención, emoción y seguridad mucho antes de que la mente del oyente analice el significado. Un tono inseguro debilita incluso la mejor idea. Un tono firme y calmado, en cambio, puede sostener un mensaje simple y hacerlo creíble. El primer aspecto es el tono. Hablar en un tono estable, sin extremos, genera confianza. No se trata de sonar frío ni agresivo, sino de mantener una base serena. Cuando el tono sube por nerviosismo o baja por duda, el oyente lo percibe de inmediato. La mente humana está entrenada para detectar incoherencias emocionales. Por eso, la persuasión exige coherencia entre lo que dices y cómo lo dices. El ritmo es el segundo elemento clave. Muchas personas creen que hablar rápido demuestra inteligencia o dominio, pero suele producir el efecto contrario. Un ritmo acelerado transmite ansiedad y necesidad. En cambio, un ritmo moderado, con variaciones conscientes, transmite control. Quien domina el ritmo demuestra que no tiene prisa por convencer, y esa calma es persuasiva por sí misma. Hablar despacio en los puntos importantes y un poco más fluido en los secundarios crea jerarquía. Le indica al oyente dónde poner la atención.
El ritmo se convierte así en una herramienta de estructura emocional, complementando la estructura lógica del mensaje desarrollada en el tópico anterior. El silencio, por su parte, es uno de los recursos más poderosos y menos utilizados. La mayoría de las personas le teme. Sin embargo, una pausa bien colocada refuerza lo que acaba de decirse. Le da peso. Permite que el mensaje se asiente. El silencio no rompe la comunicación, la profundiza. Cuando haces una pausa antes de una idea clave, generas expectativa. Cuando la haces después, refuerzas el impacto. El silencio comunica seguridad porque demuestra que no necesitas llenar cada espacio con palabras. El oyente interpreta ese silencio como dominio, no como vacío. Es importante entender que el tono, el ritmo y el silencio no se improvisan. Se entrenan a través de la conciencia. Escucharte, grabarte, observar cómo reaccionan los demás. Ajustar. La elocuencia no es actuación, es presencia consciente. Estos elementos también regulan la energía emocional del mensaje. Un tono demasiado intenso cansa. Uno demasiado plano aburre. El equilibrio mantiene al oyente atento sin esfuerzo. La persuasión no debe sentirse como presión, sino como fluidez. Este tópico se apoya directamente en los anteriores. La claridad mental define qué emoción debe acompañar el mensaje. La estructura decide dónde intensificar o pausar. El tono, el ritmo y el silencio ejecutan todo eso en tiempo real. Son el puente entre el pensamiento y la percepción del otro. Dominar este nivel transforma tu comunicación. Ya no solo dices cosas correctas y bien ordenadas, sino que las haces sentir correctas. Y cuando un mensaje se siente correcto, la resistencia disminuye de forma natural. Sin embargo, aún falta un componente esencial, las palabras mismas. No todas las palabras generan el mismo efecto. Algunas elevan tu mensaje, otras lo debilitan sin que lo notes. Elegirlas bien es el siguiente paso para consolidar una comunicación verdaderamente elocuente y persuasiva. Después de dominar la claridad mental, la estructura y la forma en que entregas tu mensaje, llega un punto decisivo: el lenguaje que utilizas. Las palabras no son neutras. Cada una carga una intención, una energía y una percepción implícita. Elegir mal una palabra puede debilitar todo lo construido antes. Elegir bien puede elevar incluso una idea sencilla. La mayoría de las personas habla de forma automática. Usa expresiones heredadas, muletillas, palabras de relleno y frases que nunca ha cuestionado. El problema es que muchas de esas palabras comunican duda, necesidad o falta de firmeza. Y la mente del oyente lo capta de inmediato, aunque no sea consciente de ello. Uno de los errores más comunes es el uso constante de palabras que minimizan el mensaje. Expresiones como creo que, tal vez, no sé si, solo, un poco van restando peso a lo que dices. No siempre son negativas, pero cuando se usan por costumbre, erosionan la percepción de seguridad. La elocuencia requiere decidir cuándo ser flexible y cuándo ser firme. Elegir palabras influyentes no significa hablar de forma agresiva ni autoritaria. Significa hablar con precisión. Decir exactamente lo que quieres decir, sin exceso ni carencia. La precisión genera respeto porque demuestra que sabes de qué hablas y que no necesitas esconderte detrás de ambigüedades. El lenguaje simple es otro pilar fundamental. Existe la creencia de que usar palabras complejas eleva el estatus. En realidad, suele crear distancia. Las personas verdaderamente elocuentes usan palabras claras, directas y comprensibles. La simplicidad no es pobreza de lenguaje, es dominio del pensamiento. Si entiendes algo a fondo, puedes explicarlo con sencillez. También es crucial eliminar las muletillas. Palabras como o sea, sabes, rompen el ritmo y debilitan el impacto. No porque sean malas en sí mismas, sino porque revelan inseguridad o falta de preparación. Reducirlas aumenta de inmediato la percepción de control y fluidez. Otro aspecto importante es el uso consciente de verbos. Los verbos transmiten acción y dirección. Verbos vagos generan mensajes vagos. Verbos claros generan imágenes mentales claras. Decir, hacer, ver, tener constantemente empobrece el mensaje. Sustituirlos por verbos más específicos lo vuelve más vívido y persuasivo. Las palabras también crean marcos mentales. No es lo mismo decir problema que desafío, ni error que aprendizaje.
Estos cambios no son cosméticos, modifican la forma en que el oyente interpreta la situación. Quien domina el lenguaje domina el marco desde el cual se entiende el mensaje. Este tópico se conecta con los anteriores de forma directa. La claridad mental define qué palabra es necesaria. La estructura decide en qué momento usarla. El tono y el ritmo le dan vida. Las palabras correctas terminan de sellar el impacto. Además, elegir bien las palabras te permite hablar menos y decir más. Cada frase gana densidad. Cada intervención se vuelve significativa. Esto reduce la necesidad de justificarte o repetir. Y cuando no repites, mantienes la atención y el respeto. Dominar el lenguaje no es memorizar listas de palabras poderosas. Es desarrollar sensibilidad verbal. Escuchar cómo hablas, observar cómo reaccionan los demás y ajustar. Es un proceso continuo, no un truco. En el siguiente y último tópico, todo esto se integrará en una visión práctica y cotidiana. Porque la elocuencia real no se demuestra en discursos aislados, sino en conversaciones reales, bajo presión, en el día a día. Ahí es donde se consolida una comunicación verdaderamente efectiva. Llegados a este punto, es importante entender que la elocuencia no es una técnica que se enciende y se apaga según la situación. No es algo que se use solo cuando hay que hablar en público o convencer a alguien de algo importante. La elocuencia real es una forma de estar en el mundo. Es la consecuencia natural de pensar con orden, hablar con intención y elegir cada palabra con conciencia. Si intentas aplicar todo lo aprendido solo en momentos puntuales, se volverá artificial. La verdadera integración ocurre cuando estos principios se trasladan a las conversaciones cotidianas, a las decisiones pequeñas, a la manera en que explicas algo simple o expresas un desacuerdo. Ahí es donde se cierra el círculo. Integrar la elocuencia empieza por escuchar más de lo que hablas. La mayoría de las personas se centra en responder, no en comprender. Pero la escucha activa es una forma avanzada de comunicación. Escuchar con atención te permite captar el estado emocional del otro, su ritmo, su nivel de apertura. Eso te da una ventaja enorme, porque ajustas tu mensaje antes de emitirlo. En la vida diaria, la claridad mental se manifiesta en respuestas breves y bien dirigidas. Ya no necesitas largos discursos. Sabes cuál es la idea central y la expresas sin rodeos. Esa economía verbal transmite madurez y seguridad. Las personas comienzan a percibirte como alguien que no habla por hablar, sino cuando tiene algo que aportar. La estructura, en este nivel, ya no se siente como una técnica. Se vuelve intuitiva. Introduces una idea, la desarrollas lo justo y cierras. No dejas cabos sueltos. Esto evita malentendidos y reduce conflictos. Muchas discusiones no nacen de desacuerdos reales, sino de mensajes mal estructurados. El tono, el ritmo y el silencio se convierten en aliados en situaciones de tensión. Cuando otros se alteran, tu calma destaca. Cuando otros se apresuran, tu pausa impone respeto. No porque busques dominar, sino porque tu presencia transmite control interno. Esa diferencia marca un antes y un después en cómo los demás te tratan. El lenguaje, por su parte, se vuelve más limpio. Eliminas palabras innecesarias. Dejas de justificarte en exceso. Hablas con firmeza sin agresividad. Eso genera una autoridad natural, no impuesta. Las personas confían más en quien se expresa con claridad y coherencia. Un punto clave de esta integración es aceptar que no siempre necesitas convencer. La elocuencia no es manipulación. Es expresión consciente. Muchas veces, hablar bien consiste en saber cuándo no hablar. Elegir el silencio adecuado también es una forma de persuasión. Con el tiempo, notarás un cambio profundo. Tus conversaciones serán más fluidas. Tus mensajes tendrán más impacto con menos esfuerzo. Y, sobre todo, te sentirás alineado entre lo que piensas, lo que dices y cómo lo dices. Esa coherencia es la base del respeto duradero. Este proceso no termina. La elocuencia se afina con la experiencia, la observación y la autocrítica honesta. Cada interacción es una oportunidad de ajuste. No para buscar perfección, sino para mantener presencia. Dominar la comunicación efectiva no te convierte en alguien que habla mejor que los demás. Te convierte en alguien que se entiende mejor a sí mismo. Por eso, puedes ser entendido por los demás. Ese es el verdadero poder de la elocuencia.